con esta influencia maternal, realmente, bueno, pues ella era también una profesional de estética en los años 50. En aquella época eran muy pocas las personas con este acceso a la estética profesional. La inquietud, que también tuvo esa avidez, le llevó a percibir que también había otra especialidad médica que estaba surgiendo entonces. Tenemos una formación hoy en día fantástica y creo que el profesional de hoy en día no debe de ser conformista y debe de sondear hasta que ya encuentra, digamos, su lugar y su sentirse bien con esas especializaciones que vayan incorporando a su currículum, ¿no? Vamos en contactos y colaboraciones. Ahí lo que pasa es que, claro, los medios eran un poco, pues eso, teléfonos, faxes, nos vemos en persona, acudimos a tal sitio y de otras maneras, claro, pero soy docente de estética profesional, pero yo, pues desde ese bagaje mío, digamos que transmito ciertas informaciones que bueno, le dan ese plus a mi enseñanza de toda la familia, después con ella. Y bueno, fue Consuelo Corretxer realmente la pionera de ir que nos indujo o nos transmitió, pero por supuesto con libre elección. O sea, ella dijo, yo esto es lo mío y quien quiera que me venga detrás. Y bueno, pues desde esa libertad pues nos influyó todavía a más y nos imantó. Fueron como los comienzos de lo que hoy conocemos. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio del Belleza Empodera Podcast. Hoy estamos con Pilar Corretxer, que ha venido a Bilbao desde Valencia, y aprovechamos que hacemos diferentes formaciones a que está con nosotras para contarnos un poco toda su historia, trayectoria, todo lo que, bueno, pues realmente toda su vivencia, ¿no?, en este mundo, en este sector de la belleza y su éxito, obviamente. Entonces vamos a presentar a Pilar. Muchísimas gracias por venir. Las gracias son mías. Claro que sí, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Sí, es un placer tenerte aquí en nuestra academia y sobre todo en este podcast, y que nos puedas contar un poquito más sobre ti, porque al final es quién es Pilar, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo tienes este éxito? Que al final la gente ya conoce tus técnicas, tus creaciones. Y bueno, y todo lo que sigues haciendo, ¿no? Lo que sigues haciendo, eso es. Bueno, bien, pues nada. Yo soy docente en estética profesional, soy fisioterapeuta y llevo pues especializada en la enseñanza de estética profesional y de balneoterapia y termalismo, pues prácticamente desde hace la friolera de ya más de 35 años, más o menos, ¿eh? Pero bueno, bien, mis inicios pues bueno, son debidos también a que he crecido con esta influencia maternal de toda la familia, después con ella. Y bueno, fue Consuelo Corretxer realmente la pionera de ir que nos indujo o nos transmitió, pero por supuesto con libre elección. O sea, ella dijo, yo esto es lo mío y quien quiera que me venga detrás. Y bueno, pues desde esa libertad pues nos influyó todavía a más y nos imantó realmente para que nosotros siguiéramos dentro de lo que ella iba paso a paso creando, que inicialmente, bueno, pues ella era también una profesional de estética en los años 50. Qué bueno, o sea, en los años 50. Cuéntanos un poco todo ese recorrido, ¿no? Porque realmente ella ha sido una pionera en el mundo de la estética, pero no solamente en la estética, también en ese ámbito medicina, ¿no? O sea, un poco todo, que fueron como los comienzos de lo que hoy conocemos. Sí, efectivamente, realmente, bueno, pues junto con aquella época, pues hubo más profesionales, claro está, pero bueno, pues mi madre primero creó su centro estético, pues lo que hacen casi siempre unas estudiantes, ¿no? Van creando un poquito, tras su formación, pues un poquito de plantilla, en el sentido de bueno, pues ir haciendo una base de datos, que diríamos en la actualidad, con aquellas clientas y bueno, pues lo que ofrecieran servicios de cabina. En aquella época eran muy pocas las personas con este acceso a la estética profesional. Hay que entender que estamos hablando también de menos población y bueno, pues era un artículo de lujo realmente
el que asistieran a recibir unas personas sus tratamientos estéticos, ¿no? Sus masajes corporales, sus tratamientos faciales. Con lo cual, a partir de ahí, también mi madre, con toda esta generación de base de datos de que fue creciendo muy bien, pues también esas pocas personas que tenían acceso a sus pequeños o grandes retoques en cirugía plástica estética, que era lo que existía, pues también mi madre se especializó en preparar a esos cuerpos o esos rostros para pasar por quirófano y después también esas recuperaciones desde el ámbito estético. Bueno. Con lo cual ella también estuvo vinculada tanto en este aspecto de cirugía plástica estética como también en dermatología. En aquella época, pues bueno, era la combinación sobre todo pues más para los casos de acné, que también se llevaba en binomio, ¿no? Desde un punto de vista y otro. Y bueno, pues realmente la estética siempre, pues más o menos está vinculada con alguna especialidad que podemos lógicamente colaborar. Y entonces así ella fue creando sus contactos también en ese sentido. Y fue creciendo en el sentido no solamente de centro estético, sino que también, bueno, pues es a partir de unas décadas cuando esas mismas clientas están contentas y ven también como sus hijas también son clientas y que comentan en casa que también les gustaría hacer lo que hace Consuelo. Claro. Con lo cual entonces ahí es cuando se les remite, oye Consuelo, ¿te importa que tengas aquí a mi hija y tal? Y a partir de ahí, bueno, pues ya vio mi madre que no era cosa de 2 o 3 personas, sino que la cosa podía ir creciendo y así fue. Y entonces es cuando ella se plantea ir entonces a Madrid y entonces mirar a ver qué era lo que se necesitaría para crear un centro de formación, o sea, una academia entonces, una academia en el ámbito puramente estético. Y así fue como ya tenía ella su departamento totalmente de enseñanza y el centro estético con esas vinculaciones y sus colaboraciones que tenía. Qué maravilla. Fíjate, sí. O sea, que al final... Realmente fue una emprendedora, lo que hoy decimos una mujer emprendedora del sector en aquella época, sí. Luego pues vas pasando los años 60 y tal, y hombre, claro que hay profesionales de estética de aquella época que las hemos conocido y hemos colaborado y tenemos muy buena relación, etcétera, ¿no? Pero sí, en aquella época pues fue una mujer valiente, diría yo. Sí. Sí, es verdad. Y que realmente vio que había una necesidad, ¿no? De formarse y la gente formarse en esas áreas y cómo creó, ¿no? Esa academia o ese centro formativo y que al final os vinculó a vosotros y a vosotras, Sí, nosotros realmente estábamos con esa elección, o sea, podéis estudiar lo que queráis el día de mañana, es ser vosotras mismas, porque además, qué suerte tuvo, ahora lo decimos aquí, porque éramos todas hijas, Y entonces, pues bueno, claro, pues lo mismo que vivíamos en el centro del centro estético, el gabinete estético que le llevábamos, pues claro, luego nosotros pues también vivíamos en casa, nos tratábamos el cuerpo, nos tratábamos la piel, las prescripciones por parte de ella, pues esto hay que mirarlo por aquí, por allá, con lo cual, pues aunque digas, bueno, pues tuvo esa genialidad de transmitirnos esas vivencias bonitas, con lo cual pues estudiamos también cada una de nosotras, también con el aspecto ya de ser unas profesionales tanto para atención al público como también docentes, que también hicimos también los estudios, lógicamente, que nos exigió el Ministerio de Educación en su momento para ser profesoras. Qué bueno. Sí. Cuéntanos un poquito más sobre esa fase tuya de incorporarte a la familia, ¿no? Sí. En el sector de la estética y cómo te ha llevado a ser la Pilar Corretxer de hoy en día. Bueno, soy Pilar Corretxer, lógicamente por mi madre, pero bueno, el apellido lo utilizo el segundo, que es el de ella. Entonces, bien, realmente las hermanas, o sea, mis hermanas, cada una con sus estudios también dentro del sector estético. También está otra hermana que también hizo fisioterapia, o sea, las dos hicimos fisioterapia juntas al mismo tiempo y entonces pues bueno,
nos fuimos integrando en los diferentes departamentos porque aquello iba creciendo, es decir, vale. La academia se tuvo que independizar físicamente de instalaciones, por exigencias también, lógicamente, de envergadura y o sea, de crecimiento, vale. Y por normativa de entonces. Sí. El centro estético, pues bueno, quedó también en otras instalaciones. Y entonces cada una de nosotras, pues por ejemplo, una de mis hermanas ya se focalizó más con esa atención de público, gabinete estético en su momento. Y luego ya pues las que éramos más de enseñanza, pues ya en la sección de enseñanza y luego con ese departamento que también iba vinculado del sector de comercial, ¿no? de proveedores para las estudiantes que venían todos los días a asistir a sus clases, a sus aulas. Entonces, también éramos unas proveedoras de material profesional, desde cosmética a pequeños útiles, a grandes equipos y mobiliarios, es decir, montábamos negocios después, con lo cual, pues bueno, también generó una plantilla también de gente ayudando en plantilla, lógicamente, de trabajadoras. ¿Y cuántas trabajadoras habéis llegado? Llegamos a ser 30. Fíjate. Que claro, cada una en su departamento. Sí, claro, ten en cuenta que había del departamento de formación profesores de varias especializaciones también, nosotras también, rasas, o sea, profesoras rasas, es decir, cuando todavía no algunas, como yo era de las más jóvenes, pues bueno, pues una más en el equipo de profesorado, ¿no? Sí. Luego también estaba en el personal de atención al cliente profesional, es decir, venían a sus compras, a sus eventos que también montábamos informativos de las últimas novedades o de promociones o en fin, divulgaciones en aquella época, todo era siempre presencial y bueno, pues así andábamos con este tema, ¿no? Luego ya pues íbamos creciendo, ¿no? Y ya pues entre dar clases, estamos en atención al cliente por aquí, por allá, dijimos, bueno, vamos a definir un poco más la empresa, ¿no? Entonces, yo me quedé, digamos, en el departamento educativo. Mi otra hermana, yo llevaba también el departamento de gestión comercial, de atención al profesional. También ella combinaba con enseñanza a nivel de funcionaria, etcétera, en FP. Sí. Y luego, pues la otra hermana también, ya la inquietud, que también tuvo esa avidez, le llevó a percibir que también había otra especialidad médica que estaba surgiendo entonces, que fue la medicina estética. Qué bueno. Y entonces a partir de ahí ella sí que percibe esa necesidad de que ya el médico estético esté dentro del propio centro estético. Y es ahí cuando también ella se hace al cargo y afronta la generación de servicios estéticos y médicos estéticos en el mismo techo. Claro, porque antes no era ese concepto, es decir, tú derivabas y trabajábamos así un poco entre ahora te remito, ahora yo hago, ahora nos llamamos por teléfono, ahora nos vemos, para abordar el objetivo de los clientes, ¿no? O sea, pero ahora el médico está dentro. Exacto, y esa fue digamos, mi hermana fue pionera también, o sea, pioneras hemos sido, sí. Y entonces ella fue la pionera precisamente para atender desde el propio local, sí. ¿De acuerdo? Es así como fue. Qué maravilla, o sea, sí. qué crecimiento. O sea, que era en los años 80, que la medicina estética estaba todavía pues también iniciándose. Luego ya surgió la SEME, la primera asociación de médicos estéticos, y ya fueron ellos reorganizándose. Pero ya nosotros ya teníamos trabajando en equipo con nosotros, es decir, estábamos codo con codo con el personal médico estético de aquella época, que también las actividades del médico estético también estaban empezando, o sea que eran un poco como un ahijado de dermatología, con dermatólogos y tal, y ahí empezábamos todos un poco, pero era bonito, ¿no? Porque estábamos in situ y allí todos juntos. Es que al final es una historia inspiradora, porque es muy... arrolla. Sí, porque al final no deja de ser que... Mira lo que ha hecho, que estamos hablando de que han pasado muchísimos años. Sí, grandes décadas. Es la iniciación, son los comienzos de lo que hoy conocemos, y cómo una mujer, ¿no? Con sus hijas, con un equipo de trabajo, obviamente, que ha tenido que ir organizando, ¿no? Para poder crecer. Es una labor importante de mucha dedicación. Sí, eso es. Y grandes esfuerzos, o sea, y luego también una mente en ese sentido bueno, pues como nos pasa ahora, pero bueno, claro, ahora
pues no sé, tienes otros métodos, ¿no? Pero en aquel entonces, pues bueno, el llevar tanto mentalmente fue realmente de titanes, Claro, un trabajo claro. de titanes, sí, sí. ¿Y tú conoces si ha tenido alguna dificultad para poder llegar a construir todo eso? O sea, ¿qué es lo que...? Porque al final eso puede generar también un estrés, el contactar con diferentes profesionales, el contactar con cómo puedo crear realmente esta academia, cómo puedo, ¿no? O sea, hay situaciones Sí. que suceden a lo largo de... Afortunadamente, ¿no? pues bueno, teníamos estos congresos anuales o bianuales, eran primero bianuales y después anuales a nivel nacional, que a su vez éramos un poco reflejo nosotros de lo que estábamos viendo en Europa, sobre todo era o Italia o era Francia, París, congresos en Monte Carlo, tal, en París. Entonces también se empezaron a hacer esos congresos a nivel de logística nacional y también hispanoamericano. Qué bueno. Con lo cual, entonces, desde aquella época, pues claro, en esos congresos tenías, como eran ferias al mismo tiempo de los laboratorios, en fin, lo que conocemos en la actualidad, sí, proveedores en todos los sentidos, y entonces ahí es cuando las nacionales hacían sus contactos, o sea que tú ibas a congresos con una excepcionalidad también de gente dando unas conferencias estupendas, y luego era... Tenemos tiempo entre una conferencia y otra y vamos a pasillos y vamos a hacer nuestros... y así es cuando empezamos a contactar con gente que era, bueno, pues también hacían lo mismo. Que eran pioneras en diferentes... Pioneras, efectivamente, a nivel radial en toda España en su momento. Y ahí os dabais a conocer y también conocíais a... Exacto, ahí nos dábamos a conocer y luego entrábamos en contactos y colaboraciones. Ahí lo que pasa es que, claro, los medios eran un poco, pues eso, teléfonos, faxes, y nos vemos en persona, acudimos a tal sitio y era otras maneras, claro, pero sí, hacías, digamos, esos eventos eran los que nos servían para que desde yo estoy aquí y tú allá, pues nos intercambiamos esa información y hacíamos bastantes cosas en común. En el sentido también nos venía muy bien por el aspecto también de enseñanza, que luego también se crearon asociaciones de enseñanza privada, junto con paralelas también para lo que nos decía en su momento también Madrid, el Ministerio de Educación y Ciencia, entonces, y entonces claro, con eso pues también vamos creándonos y metiéndonos en asociaciones, pues no solamente de lo que era estar en congresos, sino también asociaciones vinculadas exclusivamente a la enseñanza privada estética, y ahí pues eran las redes, pero todo era presencial realmente. Claro, cuando sí, hacíamos reuniones, pero las reuniones de folio y voy anotando todo, y teléfonos y pásame la tarjeta de este y qué opinas del otro. Y luego también se marchaban al extranjero, eran mujeres que también se marchaban solas también y se reunían tal para después salir a Versalles, en el congreso entonces, o sea, o Italia. También llegó a hacer ese tipo de congresos. Sí, porque habían también ya congresos en aquella época internacionales, organismos internacionales, por ejemplo, en el ámbito anglosajón estaba Cidesco, que yo recuerde, o sea, imagínate la pila de años de lo que te estoy hablando, en Atenas, por ejemplo, y luego yo, pues como era también de las pequeñas, pues me vinculaba, si eran vacaciones, pues yo me marchaba también con ella, y ella me metía por donde fuera, pero ella dice, estoy en Atenas, pero yo me voy al congreso, y entonces ahí me jaleaban por ahí. Claro, sí. Madre mía, es que... Sí, realmente era pues eso, pues como me imagino que tú también en este momento de tu vida también, eso que también eres madre, pero también tienes una empresa y bueno, se tiene que llegar a intentar ese equilibrio, que es un reto importante de vida. Sí, pero sin dejar de lado realmente tu sueño, tus creaciones, lo que tú quieres construir, ¿no? Sí. Pero también vosotros habéis visto eso y realmente habéis seguido el mismo camino. Sí. O sea, es que fue decir, como hacer lo que queráis, pero al mismo tiempo con ese de hacer lo que queráis, que lo hicimos, pero como que, bueno, en fin, pero yo también quiero estar aquí. Claro. Era esa cosa como que me sentía o nos sentíamos un poco como en algún momento dices, bueno, pues yo estudio esto, pero es que también me siento atraída por este sector.
Y así fue, lo transmití. Pero realmente tú has conseguido también fusionar, ¿no? Sí, sí, porque yo realmente, junto con mi hermana, la experiencia de haber hecho nuestros estudios de fisioterapia en su momento, nos vino fantástico, no solamente porque, bueno, ciertas aplicaciones dentro del contexto, pues bien, estuvieron ahí como sanitaria fisioterapeuta, pero lo volcamos y así nos focalizamos plenamente esos conocimientos, sobre todo para transmitir mejor, y digamos subir el nivel también de una enseñanza excelente, ¿no? Que no fueran todo un poquito como, no quiero decir, pero vamos, un nivel bastante más básico, ¿no? Pues hombre, las que estaban ahí pasando les dábamos más información, un poquito de más exigencia realmente, porque nosotros lo podíamos transmitir también. Eso es, en la parte tanto de fisioterapeuta como cosmetología, ¿no? En todo, o sea, en técnicas manuales, en aparatología, es decir, a nivel conceptual y práctico, pues digamos que nos ayudó mucho como docentes, hay que reconocerlo, y sobre todo para los enfoques de los tratamientos también de los clientes. Bueno, que al final no deja de ser ese tu toque diferenciador dentro del sector de la estética al fusionar diferentes... Lo sigo haciendo. Eso es. Es decir, no es que yo tenga que trasladar nada de un campo al otro, no, yo me siento en este sentido, soy docente de estética profesional, pero yo, pues desde ese bagaje mío, digamos que transmito ciertas informaciones que bueno, le dan ese plus a mi enseñanza. Me da igual que estemos en técnicas manuales como en elaboración de protocolos actualmente, con la combinación de otras sinergias en equipos, sea cosmetología, en todos los sentidos también, natural, en fin, de todos los laboratorios que van surgiendo, etcétera. Qué bueno. Cuenta un poquito más sobre ese recorrido, porque al final, claro, tú te incluyes dentro de lo que ha creado realmente tu madre, pero ahora hay una creación tuya en la que tú sigues un poco ese legado, pero a tu manera, ¿no? No deja de ser... con mi nombre ya. Con tu nombre, eso es. Sí. Y que has hecho tus congresos, que has viajado, que te has dado a conocer en otros países, ¿no? En otras culturas. Entonces, cuenta un poquito también tu historia. Bueno, pues mira, crecí bajo el paraguas de la familia Corretxer, esto hay que reconocerlo, pero bueno, pues todos vamos cumpliendo años, con lo cual llega un momento en el que ya esa estructura de familia pues se difumina realmente, pues porque se van marchando de esta vida, y entonces pues quedo yo. Entonces yo ya paralelamente, ya en los últimos coletazos de lo que era en la enseñanza del ámbito familiar, a mí ya se me solicita para hacer formaciones tanto a nivel nacional como en el extranjero, de tanto Europa como mundo anglosajón o Sudamérica, ¿no? En el ámbito hispano. Entonces, a partir de ahí voy combinando esos viajes y al mismo tiempo manteniendo los últimos coletazos que digo yo de lo que era la formación académica de entonces. Bien, a partir de ahí ya, nueva fase, soy yo sola, ya quedo yo. Y entonces, pues sigo realmente, lo primero que me surge es la continuidad de hacer esas salidas nacionales e internacionales. Claro. O sea, me llaman de congresos, ponencias, cursos postcongreso, laboratorios también, que hacen también sus presentaciones o congresos a nivel de país, bien sea México, Costa Rica, y entonces hago esas formaciones paralelas. Y bueno, pues llegó una época en la que estuve quizá más saliendo hacia afuera y luego retomé más el tema nacional también. Y a partir de ahí, pues bueno, estoy, como he estado haciendo siempre, creando, transmitiendo a la carta o por voluntad propia, en función de lo que yo voy viendo del mercado actual. Y entonces tengo mi abanico, digamos, de formaciones. Entre ellas hago también formaciones a la carta, es decir, a nivel de empresas me solicitan, oye Pilar, mira, que nos gustaría que nos crearas esto, pero para que sea el sello de empresa nuestro. Vale. Digo, pues muy bien, ahí andamos. Exacto. Desde catálogo de tratamientos, formación de protocolos de trabajo, o sea, manuales operativos de trabajo dentro de una plantilla de un centro,
técnicas propias, diagnósticos, protocolos, es decir, también de casas cosméticas, pues, laboratorios cosméticos, exacto. Es decir, que también hay laboratorios que me han dicho, oye, me gusta esto para integrarlo con mi línea tal, ¿qué podemos hacer? Pues también, esas cosas son las que, pero siempre realmente, dices, ¿qué estás haciendo? Pues lo mío siempre ha sido formar, estamos en la educación, en la enseñanza, ¿no? Siempre enseñanza. Y luego también hablando de enseñanza, pues también luego los expertos externos, que también en su momento, dependiendo de cuándo surge, pues Madrid también nos solicita. En cuanto a, quiero decir, profesionales externos, que siempre estamos dando nuestras experiencias también para actualizaciones de contenidos oficiales de la enseñanza de formación profesional, claro está. Eso es que al final te adaptas a todo lo que, todo lo que pueda realmente llegar, enfocado con lo que tú realizas. Cuenta un poquito esas experiencias, ¿vale? Hemos hablado de tus viajes, tus congresos, pero ¿qué experiencias o qué recuerdos bonitos te llevas de todo? Hombre, recuerdos bonitos siempre para mí es la estudiante, ¿no? Las vivencias dentro del aula. Entonces, cuando vas, por ejemplo, repites a esas sedes y te van pidiendo nuevas técnicas de las tuyas de tu catálogo o lo que fuera, ¿no? Y ves las mismas personas o caras también que dices, ostras, vinieron al congreso o vinieron a tal, pues hombre, eso siempre es muy entrañable. Y luego, pues claro, sobre todo porque vas creando esos vínculos emocionales de, es que todo lo que estoy aprendiendo me está sirviendo. Qué bueno. Entonces, en ese sentido, claro, la parte emocional con la gente cuando ha pasado por tus manos realmente, es lo bonito, ¿no? De recuerdos. Lo que te llevas. Sí, siempre me ha gustado. O sea, da igual que sean, que no hablen ni siquiera el mismo idioma, ¿de acuerdo? Pero, claro, nosotros, pues no sé, las manos nuestras también transmiten siempre y comunicamos, con lo cual una mirada con un tacto, pues ya sabes si la cosa va a funcionar o no funciona. Hombre, yo siempre digo que las manos fidelizan. Sí, eso yo también lo creo, realmente. Ese sería el consejo que yo siempre tengo en la boca, es decir, un tratamiento es espectacular, desde luego, desde el punto de vista cosmetológico, de equipos, pero lo que realmente hace la diferenciación son las manos del profesional, con un buen diagnóstico, por supuesto, y todas estas cosas que todas conocemos. Pero los equipos podemos tenerlos de diferentes firmas, pero no dejan de ser las mismas energías y ese es el elemento siempre diferenciador. Que tú también estás en esta tendencia. Estamos iguales, por eso nos entendemos también. Eso es. Sí. Qué maravilla. O sea que, pues entonces eso es lo que estamos siempre intentando ver, ¿no? En el mercado para ir adaptándonos a lo que hay. Hoy en día están las redes, que también nos ha lanzado... Claro, pero al final qué cambio, ¿no? Porque de pasar a que todo era presencial, a que, bueno, pues lo que has dicho tú, ¿qué es esto? Eso es, a realmente conocer todo este mundo tecnológico. Sí. Todo, que si online, que si videoconferencias, que si ahora nos relacionamos a distancia. Totalmente, ¿no? Y además en un teléfono dices, madre mía. Sí, realmente la gran ventaja hoy en día es de reuniones a nivel internacional. Por ejemplo, a mí me han invitado hasta incluso para al otro lado del charco y dices, hombre, y ahora contamos tal, y estoy hablando y digo, por favor, que estas cosas es que lo pensamos y dices, qué barbaridad, cómo ha evolucionado. Sí, y las redes sociales. Y las redes sociales que estamos aquí hoy, es decir, que nos van a ver luego muchísima gente y que, bueno, pues es todo rápido. Es decir, ahora lo estamos grabando, pero claro, en nada ya está el mundo ya recibiendo esta información. Y bueno, pues esto es un gran beneficio para lo que son las informaciones profesionales realmente. Sí, porque llegas al final a más gente, a más público, ¿no? Totalmente. Sí, es rapidez y es un amplio abanico de gente de todos los países realmente. Pero al ver también esa diferencia, ¿no? De vivir en no estar tan actualizados, ¿no? Pero tener que ir a esos congresos para poder realmente conocer. Sí, en ese sentido, sí. Ahora mismo que toda la información va rápido a través de las redes sociales, sí. ¿no? Hubo un cambio, desde luego. Sí, y de andar muchísimo en una feria de este tipo. En aquella época, pues claro, tenías que caminar una barbaridad. Pues ahora vamos a tal departamento. Y claro, eran enormes, porque también eran unos congresos de gran capacidad de auditorio, pero además es que no eran como ahora que tenemos a nivel
estábamos hablando tú y yo, en locales y tenemos, pues bueno, a lo mejor en el año una barbaridad en tu propia comunidad. Entonces, a nivel internacional, pues es que era pues uno al año o al principio eran cada 2 años, con lo cual, claro, pero ahí pues claro, eran unas dimensiones de congresos que era ir con un calzado, dices, bueno, cámbiate el calzado rápidamente en el hotel y trátate los pies y todo para recomponerte, para después seguir a una cena de contactos de gente. Pero ahí igual asistía también más personas, porque... Bueno, eso te estoy diciendo, era bárbaro, era como los conciertos ahora que estoy viendo, ¿no? De la gente joven que están ahí colas interminables. La gente estaba esperando, ansiosa de que llegase el congreso. En este caso, como hay tantos ahora mismo, es como... Bueno, más familiar, también. Más quiero decir que hoy en día también, bueno, pues como están las informaciones tan rápidas, pues ahora es todo, pues bueno, más petit comité y todo más cercano, en fin, en las cosas por un lado y por otro cambia la forma y también vas mejorando en otros aspectos. Eso es. Sí, siempre es así. Qué maravilla, o sea, me ha encantado toda la historia. Ya lo creo. Eso es. Ya vamos teniendo. Sí. Yo quiero, para poder terminar esta entrevista, que puedas mandar como un consejo, un tips, ahora como se dice en esto de los tips, ¿no? Un tips a los oyentes respecto a tus formaciones, qué consejos les darías a la hora de que te ha servido a ti, porque al final tú, aunque estés en el ámbito de enseñanza, tú has seguido formándote, has ido creciendo, o sea, al final es importante esa educación, tener conocimiento para poder crecer y tener herramientas para poder trabajar con los diferentes clientes, con los alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué tips, qué recomendación mandarías? Bueno, pues en principio de que me haya servido a mí ha sido, desde luego, las inquietudes por formación. Tenemos una formación hoy en día fantástica y creo que el profesional de hoy en día no debe de ser conformista y debe de sondear hasta que ya encuentra, digamos, su lugar y su sentirse bien con esas especializaciones que vayan incorporando a su currículum, ¿no? Claro. Entonces llega un momento en que dices, bueno, sé de aquí, sé estos contenidos, tal, pero bueno, lo voy a enfocar más en este aspecto. Entonces vas creándote tus especializaciones y creo que en esa línea ya, pues ya luego vas a ir creciendo. Y con ese backstage que digo yo, pues entonces vas creándote también tus catálogos, ¿no? de prestación de tus servicios, a nivel, digo, de centro estético. Es decir, no llegas a todo porque es imposible, pues hay profesionales maravillosos en la parte de la estética decorativa, pues bueno, si a ti no te va ese aspecto, pues tienes otro aspecto, digamos, que tú estás defendiendo y entonces vas creando también esas sinergias incluso con compañeros en tu propio centro, que era más o menos lo mismo de lo que se ha venido haciendo desde décadas, realmente. Sí, pero yo creo que ahora mismo hay una cuestión respecto a las sinergias, ¿no? A la gente le cuesta un poquito más el crear o compartir o colaborar con otras personas que sean del mismo sector y claro, realmente antes se podía hacer más, ¿no? Para poder crecer. Antes, ¿no? Era por necesidad, porque realmente teníamos, era la situación de entonces, ¿no? Entonces, para tener esa seguridad en el trabajo, consultabas, ¿no? Entonces era por eso por lo que ya se... Y luego el profesional de la estética ha sido siempre muy inquieto en sus... Sí, o sea, yo, por ejemplo, antes fui profesora de estética que entré en fisioterapia. Y entonces, una de las cosas que nos llamó la atención en aquella época es, por ejemplo, las técnicas manuales de entonces, cuando pasábamos a prácticas a nivel de estudios, en prácticas de fisio, pues las técnicas manuales, y éramos Ana y yo, y nos llamaban sobre todo para que, oye, aparte de lo que estamos enseñando aquí, venid vosotras, ¿no? O sea, que dices, fíjate, porque teníamos mucha inquietud por el aprendizaje en aquella época, pues que era, claro, estaba creciendo, era una profesión que estaba también creciendo desde, vamos, de sus comienzos, quiero decir. Sí, pero yo estoy contigo en esa parte, ¿eh? Yo, por ejemplo, también me considero muy inquieta en aprendizaje y creo que es necesario, cuanto más conocimiento tengas, más vas a descubrir quién eres. Sí, como sobre todo el que te encuentras, que te encuentras cómoda y dices, bueno, esto de aquí encuentro ya que se me escapa. Bueno, pues no pasa nada, es decir, tienes a tu especialista y la buscas y te buscas a la persona que mejor sea acorde a lo que ves, digamos,
la metodología tuya de trabajo, tu público y tal. Pero yo digamos que hoy en día es el que escojas, selecciones, enseñanza, pues es posible que claro, a medida que vayas aprendiendo ya vayas diferenciando la calidad también. Que claro, también hoy en día pues hay que buscar bastante este aspecto, y saber seleccionar adecuadamente. Entonces, pues bueno, somos ya muchos y claro, pero en función de tu filosofía de centro, pues tendrás las adaptaciones que hacer. Eso está claro. Y ahí eliges qué es lo que va contigo. Totalmente. Cuenta un poquito cómo funcionan o en qué consiste tus formaciones y cómo funcionan, ¿no? Es decir, cómo organizas. ¿Cómo lo estructuro, ¿no? Sí, eso es. Vale. Bien, bueno, yo tengo la idea de que cuando un profesional viene a mi formación, lo que quiero es que al día siguiente ya lo ponga en práctica. Es decir, yo soy resolutiva, me gusta causa-efecto y al día siguiente si puede, vamos a ver. Con lo cual esto lo distribuyo de la siguiente forma. Son temas muy monográficos, es decir, escojo un tema, por ejemplo, una técnica de masaje, X, por ejemplo, si estamos hablando de técnicas de masaje, como si es un monográfico de un tratamiento, me da igual que sean piernas pesadas, una celulitis, cualquier. Entonces, contenido de introducción teórico, pero el centrado. Son profesionales ya, puedo implementar, por supuesto, conceptos que son desconocidos, pero partimos de la base de que son ya profesionales y que esa faceta pues les va a resultar cómodamente cuando han pasado ya por esa jornada. Con lo cual, en esa jornada que normalmente la centro en 8 horas, mañana y tarde, intensivo y focalizado, hacemos esa pincelada de introducción teórica, pincelada pero con contundencia, ¿no? Vamos a ver. Y después ya paso directamente al resto de la jornada, mayor carga horaria en esa formación de curso, a la parte práctica, indudablemente. ¿Vale? Bueno. Y entonces, claro, al día siguiente es lo que te digo, bueno, no tienes todo al 100%, pero el cliente no te va a examinar, es lo que les digo, tener la garantía de que el cliente no sabe si esto va primero o esto va después, en un momento determinado puedes tener los olvidos. Digo, pero bueno, la experiencia de reiterar en las prácticas que hayas adquirido, pues entonces es lo que te va a dar ese bagaje de seguridad, claro, y de tu confianza en sí misma, claro. O sea que la estructura es siempre contenidos teóricos y prácticos, pero la práctica es lo que más le doy vida, porque es lo que realmente el profesional necesita. Por todos los sentidos, por aplicación inmediata, porque rentabilidad de todo. Eso es. O sea que ahí estamos. Y que realmente es lo que necesitan, sobre todo porque son centros centros estéticos o trabajadores, no Exacto, importa, ¿no? sí, por pero supuesto. Al final directamente ya tengo clientes, ya tengo movimiento, voy a poner en marcha todo lo que estoy aprendiendo. Y realmente es eso, que no tienen dificultad, o sea, porque como tampoco en unas 8 horas no les vamos a poner unos contenidos de 500, pues es un tema muy concentrado, por lo tanto, la práctica de esa jornada ya con la corrección, porque encima, claro, los grupos tampoco, intento que tampoco sean excesivamente muy poblados, para que realmente la técnica sea perfeccionista. Yo soy perfeccionista, es decir, que si le digo esto no me gusta, no me gusta, y entonces ahí ya machacar realmente para que el profesional pues salga como tenga que lucir el día de mañana con luz propia. Eso es. Sí. Qué bien, me ha encantado. Sí, qué bueno. Explica, por último, las técnicas que tienes, ¿vale? Ya para dejarlo dentro de este podcast. Y así para que la gente sepa también, ya sabéis, Pilar Corretxer está en Valencia, pero se mueven diferentes localidades pues para dar a conocer también sus técnicas y bueno, que ya sabéis, según veáis esta entrevista, por donde se ha movido a lo largo de su vida y encima por donde se sigue moviendo actualmente. Entonces, que sepáis que también va a estar en Bilbao, pero que puedas comentar donde también te puedan localizar, ¿no? También dejaremos las redes sociales de Pilar, dejaremos también su página web para que conozcáis todas las técnicas que tiene, todo lo que realmente hace, pero bueno, si ya puedes explicar un poco las diferentes técnicas. Contigo realmente estamos con las técnicas manuales, estamos con la técnica de masaje mioxigenante facial. ¿Hablo un poquito? Bueno. Vale, pues el masaje mioxigenante facial, la base es trasladar el concepto de que
cráneo, rostro, cuello, también tenemos esas tensiones musculares y a partir de ahí lo interrelaciono con el buen mantenimiento muscular, cómo lleva también su vinculación al buen estado, digamos, cutáneo. Con lo cual es una técnica manual que, aunque buscamos trabajar sobre el sistema muscular de rostro y cuello, entonces luego lo personalizamos también y lo relacionamos en esos conceptos que hablábamos de interrelación de conceptos teóricos para que lo apliquen en diferentes tratamientos faciales. Qué bueno. Eso por un lado. Tenemos también aquí en 5 Senses el masaje de remodelaje facial. Esta es la técnica que lo que buscamos es justamente la prevención y prevención y paliación, paliar, digamos, o contener, mejor dicho, también los efectos de la acción de la gravedad a nivel muscular, músculos más laxos y todo lo contrario, como podemos hacer con una técnica de masaje, la estimulación y además por segmentos de aquellos grupos musculares que son los que más intervienen en el proceso de un envejecimiento. Y entonces ahí se les enseña pues, los parámetros y con la práctica las diferentes maniobras que llevan a que ese tejido muscular pues, sea como preventivo o de contención para que las funciones no caigan excesivamente a la velocidad como se podría haber producido, ¿no? En un caso. Y luego dentro de facial tenemos técnicas, tengo otra propia que le llamé bioregenerante, en la que ya fusiono, hay experiencias también y influencias, mejor dicho también, experiencias con influencias de carácter de masajes orientales, kinesiología holística, reflexo. Eso es todo lo que a mí me encanta. Sí, claro, estamos en conjunto ahí con estos temas las dos. Y entonces esa es otra de las técnicas manuales que también es apta, pues como en mi oxigenante, adaptándolo con la cosmetología personalizada a todos los tratamientos que quieran considerar a nivel facial. Luego a nivel de corporal también tengo técnicas digamos, por ejemplo, a nivel abdominal, también tú y yo tenemos varias técnicas, en fin, y de ahí pues muchas más, que ya les dejo para, si acaso, para que consulten de todo. Aunque en la página web, como vamos a dejar, pues ya pueden tengo de piernas, tengo varias, o sea, por ejemplo, uno de los que hice ahora recientemente a petición para una empresa, pues es cómo integrar dentro de un masaje relajante el concepto de punto gatillo para un masaje de espalda. Ah, mira. ¿Sabes? Entonces, estas cositas que de toda la vida, ostras, la profesional cuando va poco a poco con unas maniobras un poco más profundas, dice, aquí hay algo, ¿no? Pues entonces dije, esto hay que perfeccionarlo, esta gente necesita un poquito más de conceptos y práctica, ¿no? Cómo abordar el protocolo de los puntos gatillo cuando hacemos un masaje relajante de espalda, por ejemplo. Y varios más. Sí, no, pues es maravilloso, porque al final es eso, que si alguien tiene una petición o alguien tiene un interés concreto en su empresa, bueno, que pueda contactar con Pilar. Exacto. Y que le pueda, bueno, orientar. Si estamos en Bilbao, estaré contigo. Eso es, bueno, pero orientar en ese aspecto de qué necesidades, cómo podemos hacer esto y cómo lo podemos... Lo hacemos. Genial. Muy bien. Pues un placer, Pilar. Igualmente, me ha encantado esta entrevista. Yo también, estamos realmente en la misma onda, está claro. Sí, todo lo que es la parte natural. Bueno, que también deciros que tiene un taller oncológico, entonces también es interesante el que investiguéis en las redes sociales sobre esta técnica, ya que en el mundo de la estética sobre todo es importante que tengan información, acompañar. Es siempre importante. Eso es, sí, tener la información, eso es. Muy bien. Lo dicho, un placer. Pues yo encantada también. Esperamos también verte, que nos vean y nos escuchen. Eso es. Esperamos verla muy pronto de nuevo aquí en Bilbao con todas estas técnicas y cualquier cosa que queráis, pues ya sabéis, seguirnos en las redes, seguir esta entrevista y nos vemos muy pronto.